tenemos con nosotros a ese querido profesor, especialista en temas filosóficos, José Gómez Cerda, quien va a tratar para todos ustedes el tema Dios y la ciencia. Lo dejo, don José. Muchos de los temas que hemos tratado aquí nos dan una pista de cosas importantes, pero la cosa más importante que hay en la vida para todos nosotros es Dios, y por lo tanto tenemos que dedicar un programa. La ciencia, que es el conocer las cosas por la demostración y el conocimiento explícito, conoce las cosas por sus principios y por sus causas. Hay ciencias que son de verificación o de explicación, como es la física, o hay ciencias que tienen naturalezas esenciales y todas deben de tener esencias universales. Hay ciencias que son de conocimiento o manifestaciones, como son las ciencias deductivas, como es la física, o las ciencias de explicación, como es la filosofía. Hay ciencias científicas en la apariencia del ser, que utilizan los sentidos como instrumento. Muchos científicos explican que si la ciencia no puede físicamente tocar a Dios, Dios no existe. Eso han habido muchos teóricos y muchos científicos que han dado esa explicación. Sin embargo, la física, la ciencia que estudia todos estos aspectos, que se llama metafísica o la teología natural, no utiliza solamente los sentidos, sino utiliza la inteligencia, porque es algo abstracto. Se conoce a Dios a partir de la misma naturaleza. Cuando nosotros contemplamos la naturaleza, cómo se dan el día y la noche, cómo se dan la belleza de la naturaleza humana, de la naturaleza de los animales y de los vegetales, nosotros podemos comprobar que en todo sentido de la vida hay algo que es un diseño, y ese diseño necesita un diseñador, o que hay una construcción y esa construcción necesita un constructor. Asimismo, en la vida y en la naturaleza hay alguien que la ha hecho, y ese es lo que nosotros llamamos a Dios. Para conocer a Dios partimos de la naturaleza, partimos de la maravilla del cuerpo humano, porque hay algo que es de fe, que es una ciencia teológica en la cual nosotros no solamente creemos en lo que vemos o lo que palpamos físicamente, sino es una razón de fe en creer aquellas cosas aunque no las hayamos visto. No solamente existe lo que conocemos físicamente. Si buscamos la existencia de Dios en las cosas materiales, no lograremos tocarlo físicamente. Él está presente en toda la naturaleza. La ciencia humana nunca va a descifrar lo que es la energía espiritual, lo sobrenatural y los misterios de la fe. Dios no es un ser común como nosotros. Está por encima de lo físico, de lo material, y es lo que se llama una voluntad divina, y es el origen de todo lo que existe. Dios es la esencia de la vida, son los misterios inaccesibles de la simple razón, y posee propiedades absolutas o limitadas. La fe, que es creer en Dios sin verlo, es una virtud sobrenatural. La teología, o sea, teología quiere decir la ciencia de Dios. Teo significa Dios, por eso las personas que no creen en Dios se llaman ateo. La teología natural o la metafísica es la ciencia que ordena lo racional y lo natural. Y parte de las cosas visibles, quiere decir la razón, que es, y la última razón, y la existencia se conoce a Dios por la analogía, quiere decir, la naturaleza misma nos va a llevar y nos conduce al conocimiento de Dios. La teología conduce a los misterios revelados. Misterios revelados quiere decir que hay profetas y han existido personas que han revelado esa naturaleza.
que está en la fe y en la razón, que es la ciencia de Dios, a la luz de la razón y acompañada de la fe. Existen varias pruebas sobre la existencia de Dios. Santo Tomás de Aquino, que escribió una gran obra que se llama La Suma Teológica, quiere decir lo máximo de la teología, explica que la existencia de Dios se comprueba porque existe un solo motor inmóvil, quiere decir, todo sujeto es movido por otro. Hay cosas que son movidas y otras que se mueven, pero hay algo que se mueve sin ser movido, y eso es Dios. Quiere decir, lo que pone a funcionar la naturaleza, el día, la noche, la tierra, el agua, las lluvias, todo eso no es obra de los americanos, ni de los europeos, ni de los japoneses. Esa es una obra de Dios. Ese es un constructor, o ese es un diseñador que está por encima de todos nosotros. La segunda prueba de la existencia de Dios es la causa eficiente incausada, que es la imposibilidad de un progreso infinito. Nosotros no tenemos un progreso infinito. Es la prueba de las causas de las eficiencias del ser. Y ese ser supremo de todos nosotros, esa es la explicación de la existencia de Dios. Una tercera prueba de la existencia de Dios es la última fe, la última fuente de toda necesidad. Lo que no tiene en sí la razón suficiente de su existencia debe tenerlo en otra cosa, que es la contingencia. Y la contingencia quiere decir, por ejemplo, cómo nosotros llegamos a ver la existencia de Dios. Cuando hay una cosecha, esa cosecha necesita de una lluvia, pero esa lluvia es el agua, y esa agua tiene que primero estar en las nubes, y para formarse en las nubes tiene que haber vapor y tiene que subir, y tiene que una evaporación de las aguas, sean de los ríos y de los mares. Quiere decir que aún en una cosa sencilla, si nosotros vemos la contingencia, vamos a llegar que el principio de todo está en la creación de Dios, en las obras que ha hecho Dios. La cuarta prueba de la existencia de Dios es el grado del saber. Quiere decir, existen varias perfecciones en el mundo, pero solo hay una fuente perfecta, quiere decir, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vivimos, y nosotros mismos tenemos nuestra fuente en Dios. La primera y la quinta prueba de la existencia de Dios es lo que se llama la primera inteligencia creadora. Quiere decir, Dios es el creador de todo, quiere decir, de todo lo que nosotros vemos, de la tierra, de la luz, de la noche, todas las cosas que hay en la naturaleza, hay un creador, y ese creador es lo que nosotros llamamos Dios. Todas las cosas llegan a su conclusión, que es una obra de alguien que está fuera de ella, y esas son las cosas vivientes que tienen una finalidad. Nosotros podemos decir que todo lo que hay perfecto en la tierra viene de Dios, y Dios no es el creador de todo eso, y es el que da la perfección. Nosotros mismos no tenemos perfección de nada, sino es el que nos da la inteligencia. Él es que nos conduce hacia todo lo que nosotros podemos hacer, y despierta en la persona humana el conocer la belleza. Quiere decir, Dios es lo que nos explica lo que es la belleza de la naturaleza, la belleza humana. Y cuando nosotros vemos esa belleza, vemos que hay alguien que ha construido eso, que no es el hombre normal y común, sino es un ser sobrenatural. Por ejemplo, una tarde, una noche, un arco iris, todas esas cosas no son obras de un hombre, de un constructor, sino es de un diseño, de una persona sobrenatural. Y es lo que da el experimento en la alegría. Quiere decir, cuando nosotros nos sentimos alegres de ver algo, de probar algo, de sentir algo, de tener la inteligencia, de poder descifrar, eso tenemos que dar gracias a Dios. Cuando se agota todo lo que nosotros tenemos y conocemos de las ciencias físicas, entonces aparece el creador de la humanidad. Por eso vemos que hay muchas personas que en su juventud no tienen ese aprecio para conocer a Dios, pero cuando vamos llegando a cierta edad madura, que vemos que ya hemos agotado todo, o creemos que hemos agotado todo, tenemos la ocasión y la oportunidad de conocer a Dios. Nosotros todos, creamos o no creamos en Dios, tenemos que buscar con el afán de encontrar a Dios, y así encontraremos
el deseo de seguir buscando más. Queridos televidentes, hasta aquí la participación del profesor José Gómez Cerda, que hoy trató un tema de mucho interés para cada uno de nosotros en el aspecto espiritual, la ciencia y Dios. Esperamos que ustedes estén bien, que sigan bien, trabajando para estar bien y mejor, contentos y felices, deseándoles muchos éxitos.